Buenas tardes. Reciba un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, CICA, de la Universidad de Costa Rica, actualmente designado como Centro de Colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, para la calidad y seguridad alimentaria y ambiental. Para nosotros es una gran satisfacción que puedan acompañarnos en el seminario del día de hoy, titulado Uso del modelo Aquacrop para mejorar la eficiencia en el uso del agua en cultivos agrícolas, presentado por la doctora Cristina Chinchilla Soto. La doctora Chinchilla es agrónoma, egresada de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales con énfasis en Ciencias del Suelo de la misma universidad. Obtuvo su doctorado en Ciencias Ambientales y Atmosféricas en la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, en 2013. Es investigadora en el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica desde el 2002. Tiene formación en ecofisiología vegetal y su investigación se enfoca en temas relacionados con el continuo suelo, planta, atmósfera en la agricultura, como la eficiencia en el uso del agua, los gases de efecto invernadero y el carbono del suelo. Actualmente es la directora del CICA y es la representante de la Universidad de Costa Rica en la Junta Directiva de la Comisión de Energía Atómica. Es profesora de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa Rica en Agroecología y Fisiología de los Cultivos para estudiantes de pregrado. Al concluir la presentación abriremos un espacio para hacer preguntas. Para tal efecto, les agradezco que indiquen las preguntas en el chat para transferirlas a la expositora o que soliciten la palabra con la función levantar la mano. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes de este seminario estén transmitiendo desde las casas, por lo que pudieran escucharse sonidos ajenos a la presentación en algún momento y que es difícil controlar, por lo que solicitamos las disculpas del caso y comprensión al respecto. Sin más que agregar, le paso la palabra a Cristina. Adelante, Cris. Muchas gracias, Chin, por el recibimiento y por la oportunidad de presentarme en este espacio. Voy a compartir pantalla. Nada más me confirman si se ve bien. Sí. Sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, hoy lo que les voy a presentar es un resumen, digamos, de trabajo que hemos venido haciendo desde hace varios años en el aprendizaje y uso del modelo Aquacrop como una herramienta para mejorar o contribuir a la mejora en la eficiencia en el uso del agua de los cultivos, ¿verdad? Y les voy a hablar un poco de un proyecto en el cual, digamos, fue donde hemos recibido más apoyo para el desarrollo de esta línea de investigación. Quiero comenzar para aquellos que no son público del CICA, bueno, contándoles que en efecto, actualmente soy la directora del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental. Tenemos casi 40 años de estar, digamos, en este campo, ¿verdad? De investigación, pues, cumplimos 40 años el año entrante y siempre hemos sido conocidos por el trabajo muy analítico, ¿verdad? En la determinación de contaminantes, etcétera. Pero desde hace algunos años nos hemos venido metiendo más y más en estrategias de mitigación, entonces en líneas como cambio climático, biocarbón, biobets, ¿verdad? Y también ahí enmarcamos la línea de eficiencia en el uso del agua como una línea que nos ayuda a contribuir en el manejo del recurso hídrico y que tiene que ver finalmente con que contaminantes o productos que aplicamos como parte de la agricultura no sean arrastrados a los cuerpos de agua por un uso excesivo del riego, ¿verdad? Entonces ahí es donde marco mi trabajo. Entonces, ¿por qué hablar de eficiencia en el uso del agua? Bueno, investigaciones recientes y las no tan recientes nos dicen que para el 2050 vamos a tener un aumento en el tamaño de la población, lo cual significa que vamos a necesitar más alimentos, pero a la vez nos dice que vamos a tener menos agua, ¿verdad? Hemos oído muchísimo de predicciones de cambio climático, aumentos en las temperaturas, cambios en los patrones de lluvia, ¿verdad? Entonces hay una serie de factores que cada vez más nos hacen tener que preocuparnos por un recurso tan valioso. Y lo que se sabe también es que, bueno, la población aumenta, vamos a necesitar más área que no necesariamente tenemos, ¿verdad? O sea, esta flecha indica que este es el crecimiento que necesitamos, este es el crecimiento que realmente podríamos tener y
esto es lo que pasa con el agua, ¿verdad? O sea, necesitaríamos más agua, pero realmente el agua disminuye. También hay muchos estudios que hablan, ¿verdad? Y este es un resumen de eso, que en general, digamos, cuando hemos necesitado aumentar la productividad en un área o en un cultivo, generalmente este aumento no se va a lograr, ¿verdad? Aumentando el área, sino aumentando el rendimiento. Entonces siempre debemos buscar una mejora en el rendimiento, ya sea mediante el manejo de recursos como fertilizantes, etcétera, o mediante una mejora en el uso del agua, que es una respuesta fisiológica de la planta, como vamos a ver. Este año justamente el reporte de las Naciones Unidas del desarrollo del agua, que utiliza datos pues no tan recientes porque las estadísticas del agua son bastante complejas, nos indica una vez más que la agricultura, como pueden ver aquí en toda esta área azul, es la actividad que requiere, pues digamos que hace la mayor extracción de agua, digamos ya esto es a nivel mundial, ¿verdad? Seguida por la industria, usos municipales, que acá se refiere a tratamientos de aguas, y la evaporación de agua de las superficies. Acá les he puesto los datos que el Estado de la Nación reporta para Costa Rica para el 2020, basado en datos de la Dirección de Aguas del 2019, pero no anda muy lejana la proporción, donde se dice que un 77% del agua del país se utiliza en riego propiamente, y de eso le podemos sumar además 6.4 para agroindustria, 2.4 para agropecuario, o sea, casi el 80% de nuestros recursos hídricos se utilizarían en riego, ¿verdad? O en actividades agrícolas, y un 2.6 en la parte industrial. Con respecto a qué tipo de riego utilizamos, esas estadísticas tampoco están muy actualizadas para el país, pero se dice que el 85% del riego que se utiliza es por superficie, un 10% aproximadamente por aspersión y un 5% riego localizado o probablemente por goteo, que para los entendidos en el tema, pues todos sabemos que el riego por superficie es el riego menos eficiente porque es donde vamos a tener más pérdidas de agua por evaporación, ¿verdad? Entonces ponemos el agua de riego y mucha parte de esta agua se pierde. Y de esto, Costa Rica sí tiene la suerte de que gran parte del riego se hace todavía con fuentes superficiales, o sea, donde las fuentes subterráneas todavía parece que se reservan más para consumo humano, no significando que ese va a ser siempre el panorama de uso del agua de riego en el país hacia futuros con temas de mayores temperaturas, etcétera. Esto es parte del proyecto, de un estudio que se hizo, una compilación que se hizo como parte de este proyecto, y vemos que en Latinoamérica la situación pues realmente es similar a la situación de Costa Rica. Vemos que, digamos, el uso consultivo de agua para el sector agrícola va desde un 43% en Panamá hasta un 85-86% en Chile y Perú. Costa Rica también anda ahí entre los más altos, y curiosamente, en este estudio Costa Rica salía como el país que tenía la mayor cantidad o sea, el mayor porcentaje digamos, de área preparada para el riego. Sin embargo, pueden ver que realmente el área de riego de Costa Rica, comparada con países mucho más grandes como Chile o Argentina o México, pues es bastante pequeña, ¿verdad? Concentrándose el riego principalmente en la región, digamos, de Guanacaste y otras regiones donde sí se hace uso de riego, digamos, en forma más esporádica, como el Pacífico Central. Entonces, ya con esto espero que tengan muy claro por qué es el agua importante, y vamos a hablar del concepto de eficiencia en el uso del agua. Aquí tengo este diagrama que me hizo Juan Chimpampillo del SICA muy amablemente, y este resume muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de la eficiencia en el uso del agua, porque generalmente cuando hablamos de este concepto la gente piensa en cambiar el sistema de riego, ¿verdad? Entonces vamos a pasar de riego por goteo, de riego por superficie a riego por goteo, pero muchas veces esa no es la solución, ¿verdad? La eficiencia en el uso del agua se refiere a que la mayor cantidad de agua que nosotros pongamos sea transformada en biomasa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que darle a la planta las condiciones ideales para que alcance su mayor rendimiento fotosintético, que esta agua sea utilizada en transpiración, que no hayan pérdidas por evaporación, que serán aquellas que vamos a tener cuando el agua simplemente se pierde
de una superficie, que no tengamos excesos de escorrentía, es decir, que no pongamos toda el agua que tengamos disponible si no es necesario, ¿verdad? Y una cosa en la que hemos venido trabajando también bastante y trabajamos tal vez desde otras líneas, como por ejemplo la del biocarbón, es cómo mejoramos ese almacenaje de agua en el suelo, ¿verdad? Que esto viene muy ligado a la presencia de materia orgánica en el suelo. Obviamente percolación profunda es algo que es un poco más difícil de controlar, pero siempre todas estas pérdidas, ¿verdad? Por eso dice pérdida de dinero, van a tener que ver con la cantidad de agua en exceso que se está aplicando. En general, pues se habla que digamos, el concepto más clásico de eficiencia en el uso del agua se refiere al rendimiento que se va a obtener por la cantidad de agua que se aplicó, o bien significa que la podemos mejorar si mejoramos el rendimiento con la misma cantidad de agua, o podemos producir lo mismo con menos agua, o podemos producir más con menos agua, que ese, digamos, sería el escenario ideal. Y en general se sabe que la eficiencia del uso del agua en Latinoamérica es baja, como ya vimos en la diapositiva anterior. Eso nada más para recordar, digamos, también algo muy básico, y es que el tema de mejorar la eficiencia del uso del agua a nivel de plantas y por qué el mejoramiento genético digamos, se las trae en este tema es porque el agua se pierde por los estomas, ¿verdad? Esas aberturas que tienen las hojas por donde se da el intercambio gaseoso, que es también por donde entra el dióxido de carbono. Entonces, si nosotros hacemos plantas que rápidamente responden al estrés hídrico cerrando los estomas, van a ser plantas que también reducen su fijación de carbono. Entonces, eso al final representa una baja en el rendimiento, por lo cual, digamos, es lo que llaman como un trade-off, ¿verdad? O sea, como que una cosa o la otra, pero no las dos. Entonces es un tema complicado de manejar. Entonces lo que hacemos generalmente es manejarlo, si no tenemos cultivos resistentes a la sequía que van a tener estos costos energéticos adicionales, lo manejamos desde el punto de vista de manejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, obviamente la más clásica es, digamos, en agricultura, es el uso de coberturas, por ejemplo. En este caso, digamos, aquí tendríamos una altísima evaporación, mientras que acá no va a ser el caso, ¿verdad? Aquí vamos a tener que esta agua es transpirada, convertida en biomasa, que después podemos incorporar al sistema, etcétera. Necesitamos reducir las pérdidas, ¿verdad? Entonces el tema de lixiviación y escorrentía ya lo vimos hace un par de diapositivas, y también cómo mejoramos el rendimiento por unidad de agua, y eso es mucho pues el manejo agronómico que podamos hacer del cultivo. Adicionalmente, si podemos mejorar propiedades físicas del suelo mediante la incorporación de materia orgánica, eliminar compactación, etcétera, ¿verdad? Eso va a contribuir también al flujo de agua y el acceso por las plantas. Pero entonces si decimos, bueno, podemos hacer todo eso y nos vamos a poner a probar todo eso, muchas veces eso va a requerir una inversión de tiempo y recursos con la que no se puede contar. Entonces ahí es donde entran los modelos para la toma de decisiones. Yo obviamente les voy a hablar de este modelo Aquacrop, que es con el que hemos venido trabajando, pero hay muchísimos modelos, modelos más complejos, modelos más sencillos, que todos tienen sus, digamos, sus pros y sus contras. Entonces, en el escenario en el que hemos venido trabajando, bueno, lo que hacemos es usar un modelo para mejorar la eficiencia del uso del agua, la toma de decisiones en realidad, ¿verdad? El modelo en sí no va a mejorar nada. Idealmente, pues uno quisiera siempre para cada cosa poder hacer un experimento de campo donde pudiéramos probar diferentes condiciones, varios años, varias fechas, etcétera. Pero los modelos nos permiten probar esto, no necesariamente sin salir de la oficina, que quede claro, ¿verdad? Porque siempre vamos a necesitar calibrar y validar. Y los que han trabajado en este proyecto saben que lo que más hemos hecho es ir al campo a hacer diferentes actividades. Entonces, en el marco, digamos, y con este gran trasfondo de la importancia del agua, se inició este proyecto en el 2018, ¿verdad? Que tiene pues este nombre muy, muy elaborado, que busca mejorar digamos, la calidad de vida a través de la mejora en la eficiencia del uso del agua asociada a estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático. Entonces acá nos reunimos de 12 a 14 países, porque hay algunos que van y vienen, ¿verdad? Pero estos son, digamos, el core del grupo de trabajo. Y hicimos algo que también era bastante retador, ¿verdad? Porque cuando
se habla de probar un modelo en Latinoamérica, bueno, resulta ser que nosotros hasta hace unos años no producíamos tanto maíz y hay otros países que no producen frijol y hay otros que solo producen trigo. Entonces tratar de escoger un solo cultivo para probar un modelo es prácticamente imposible. Entonces se decidió, bueno, cada país trabaja en el cultivo que es de importancia, probamos el modelo, hacemos calibración, validación y ahí vamos, ¿verdad? Entonces estos son los países involucrados. Y hemos trabajado fuertemente en la calibración y validación del modelo. Y esto es importante porque pese a que el modelo fue desarrollado por la FAO, ¿verdad? Tiene ya muchos años de existencia y ha sido mejorado, realmente donde ha sido más utilizado es en África. Obviamente el modelo es un modelo basado en productividad del agua y entonces está siendo utilizado en países donde el agua es un recurso absolutamente limitante. Pero hemos visto este escenario que les acabo de hablar y también hemos visto que, digamos, zonas como Guanacaste, donde el riego es vital para la producción agrícola, pues se podrían ver beneficiadas de este tipo digamos, de aproximaciones. Entonces, digamos, a grandes rasgos, y no vamos a entrar como en todos los detalles de qué hace y cómo funciona, etcétera, para que nos dé tiempo un poco de hablar de resultados. El modelo tiene unos parámetros de entrada que de primer panorama se ven bastante sencillos, ¿verdad? Pues hay que irlos a generar al campo, que quede claro. Vamos a necesitar datos de clima y entre más mejor y entre mejor la calidad mejor, ¿verdad? Vamos a necesitar parámetros del cultivo como la selección de las variedades, la fecha de siembra, qué densidad del cultivo tenemos y ya cuando nos ponemos a hilar fino también necesitamos parámetros fisiológicos de respuesta al estrés, etcétera, ¿verdad? Pero todo va a depender de a qué nivel de complejidad queremos trabajar. Y vamos a poder meter también aspectos de manejo, como el uso de coberturas. El modelo no es bueno para la parte de fertilidad, no es un modelo de fertilidad, es un modelo de estrés hídrico, ¿verdad? Y vamos a tener una caracterización del suelo, sobre todo desde la parte física, ¿verdad? Que es la que va a regir cómo se mueve el agua en el continuo suelo, planta, atmósfera. Entre las salidas que obtenemos, bueno, siempre obtenemos rendimiento, que eso es lo que uno siempre quiere ver si se compara con lo que uno obtuvo en campo. Vamos a obtener biomasa y vamos a obtener los componentes del balance de agua, que ahora vamos a ver un ejemplo posterior, justamente son los que nos permiten hacer manejo del riego, ¿verdad? Que es una de las cosas que nosotros queríamos lograr. Y nos da la productividad del agua, que es este factor que llaman WP, que habla de cuánta biomasa obtuve por la cantidad de agua que apliqué. Y esto tiene que ver, es muy fisiológico también, tiene un valor para plantas como frijol, arroz, ¿verdad? Plantas C3 o para plantas C4 como caña, maíz. Entonces, pero también tiene unos rangos en los cuales nos podemos mover. El esquema de cálculo, y no vamos a profundizar, pero básicamente utiliza unas entradas básicas de la cobertura, digamos, de la cobertura del cultivo, que bueno, gracias a la tecnología, realmente esto ahora lo estamos haciendo con fotografías tomadas con un celular y un postprocesamiento con software de computadora o inclusive con un app que se llama Canopeo. Y lo hemos comparado con la cuadrícula y da bastante bien. Si uno tiene un equipo para medir índice de área foliar, también lo puede hacer, ¿verdad? Pero hay mucho cómo llegarle ahí, lo cual inclusive permite trabajar con productores, porque pues ya casi todo el mundo tiene celular con cámara, entonces no es ya una limitante. Tiene un módulo de transpiración, ¿verdad? Y esto es muy importante porque es el que controla el cierre estomático. Entonces, a diferencia de otros modelos, este es un modelo donde hay una sensibilidad, digamos, a este punto donde ya no hay agua en el suelo y entonces las plantas dicen, bueno, aquí para que el agua no se escape por los estomas, cierro los estomas y entonces eso es lo que detiene la transpiración, que también uno puede afinarlo y fue parte de las cosas que tratamos de hacer y luego a partir de esta transpiración luego la utiliza para normalizar esta función de la productividad del agua, que es la que me permite estimar la biomasa. Y bueno, ya después que usted logró llegar a la biomasa, ¿verdad? El rendimiento simplemente lo va a estimar usando el índice de cosecha, que es un factor agronómico de la relación entre el rendimiento y, digamos, y la biomasa de la planta, ¿verdad? Pero entonces, pues si fallamos aquí, difícilmente vamos a llegar bien aquí. Como les decía, el modelo tiene sus limitaciones, como todos los modelos,
Y principalmente es que no está parametrizado para cultivos perennes, o sea, ahorita solamente funciona para cultivos anuales. Cuando se inició el proyecto, de hecho, nuestra expectativa era trabajar con café y pues no pudimos porque no era para eso. Asume, hay unas nuevas versiones, pero asume que el campo es bastante uniforme y pues eso no siempre es así en la realidad, ¿verdad? Pero uno tiene como que jugar con eso porque no puede como seccionar tanto las parametrizaciones para capturar cada variabilidad espacial. No puede lidiar con los flujos laterales de agua, ¿verdad? O sea, ni para adentro ni para afuera. Entonces, bueno, ahí eso es algo que hay que saber cuando uno trabaja con esto. Y como les decía, no trabaja bien con el balance de nutrientes, o sea, uno lo puede mejorar, puede hacer ensayos de diferentes niveles de fertilización y luego meter estos factores de corrección en el modelo, pero no es que simplemente puede usted para dosis de fertilizantes trabajarlo fácilmente. Tiene un módulo de salinidad que hay que probar, como dicen, y uno para manejo de arbences, que también hay que probar. Pero en general sí funciona para estimaciones potenciales, eficiencia del uso del agua y condiciones actuales, ¿verdad? Entonces es bastante fácil de usar. Ejemplos de aplicaciones prácticas, pues tiene muchísimas. Está el análisis de brechas de rendimiento, que es entender lo que modelamos y lo comparamos con lo que realmente obtuvimos y a qué se debe esa diferencia. Nos sirve para evaluar el impacto de diferentes prácticas de manejo, para desarrollar programas de riego, formular estrategias de riego y evaluar respuestas de los cultivos al ambiente. Inclusive, pues uno puede hacer, digamos, con proyecciones climáticas, ver qué pasaría con estos 2 grados de temperatura que van a aumentar para un cultivo, por ejemplo. Aquí un ejemplo muy clásico, digamos, que es también a lo que se quiere llegar en este proyecto. Ese es un ejemplo, bueno, en Túnez, ¿verdad? Donde para tomar una decisión en trigo, por ejemplo, ese es el escenario que ellos tienen, o sea, un trigo que tiene un suelo de moderada fertilidad, donde solo tienen lluvia, que produce 3.9 toneladas por hectárea, y entonces tenemos diferentes escenarios, donde el escenario más básico es, pues fertilicemos, y entonces esto nos sube 1 tonelada por hectárea el rendimiento, y luego, ¿por qué no aplicar riego? Y entonces se evalúan 2 opciones de riego. Una es el riego deficitario, que es aquel donde vamos a reducir el riego en ciertas etapas no críticas del cultivo, y otro en el que vamos a darle todo el riego que necesita. Entonces, tal vez estas, no sé, 180 milímetros más de riego pueden tener un costo muy elevado en términos de bombeo, por ejemplo, o ni siquiera se puede conseguir el agua. Entonces, de repente, esta 1.7 diferencias de toneladas por hectárea en el trigo no compensan la inversión en este riego, pero sí compensan, por ejemplo, el duplicar prácticamente el rendimiento, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de decisiones que uno puede tomar una vez que pues ya está en el punto donde usted sabe que el modelo le funciona a su cultivo. Como parte de nuestro proyecto, por ejemplo, los compañeros de México trabajaron con diferentes dosis de fertilización. También utilizaron fertilizante marcado con nitrógeno 15 para evaluar eficiencia en el uso del nitrógeno, ¿verdad? Pero una de las cosas que, bueno, que observaron ellos y que observamos nosotros en nuestros propios resultados, es que en general uno tiende a sobreirrigar, ¿verdad? Entonces todo esto que ven, creo que no lo expliqué, pero estas líneas muy sutiles que se ven acá, verde, roja y amarilla, son áreas donde una vez que empieza, digamos, el contenido de agua en el suelo a disminuir por debajo de la capacidad de campo, empieza entonces a haber efectos en la expansión del dosel o empieza a haber cierre estomático o la planta se muere, ¿verdad? Que es la línea amarilla. Entonces, en general, lo que se observaba es que siempre hay mucha más agua en épocas en las que no son necesariamente donde se necesitan y en otras épocas probablemente hay un estrés, ¿verdad? Entonces, son las cosas que se pueden ir aprendiendo teniendo un set básico de información del cultivo. Justamente esta semana estamos terminando un curso avanzado de Aquacrop y uno de los ejercicios que más nos interesaba hacer, que estuvimos practicando hoy, es generar un plan de manejo de riego, ¿verdad? A partir de un balance de agua.
que esto, digamos, la forma clásica de hacerlo también es, ¿verdad?, generar un balance de agua a partir del coeficiente de cultivo y de la evapotranspiración, etcétera. Pero hacerlo con este modelo nos permite tomar en cuenta otros factores como la etapa fenológica, las condiciones del suelo, que ha venido pasando en semanas anteriores, ¿verdad? Entonces este ejercicio es donde se recalcula el riego a partir del clima de los 15 días anteriores y en base a eso se determina la lámina de agua, ¿verdad? Y acá lo que vemos es que pues la cobertura foliar que se está obteniendo esperada pues es bastante ideal, ¿verdad? Entonces ese es el tipo de cosas que se pueden hacer. Ya para entrar un poco en los estudios de caso de los resultados que hemos tenido, digamos el modelo como ha sido muy utilizado para algunos cultivos, pues van a haber casos en que el cultivo ya está parametrizado y validado para condiciones específicas, entonces prácticamente es métale los números y tome decisiones. Hay otros casos que son los que hemos trabajado nosotros en este proyecto, que es el cultivo que ya está parametrizado, pero no está validado, o sea que se sabe que funciona, pero no ha sido validado para nuestras condiciones. El que ya está parametrizado, pero requiere ser mejorado o requiere ser calibrado para una variedad específica, que también lo hicimos nosotros, y el que no existe, ¿verdad? Que esto es pues muy interesante. Por ejemplo, el chile dulce no está metido en este modelo, entonces son cultivos que si uno quisiera usar esto para manejar el riego, debería pues hacer ese proceso. Entonces, uno de los primeros trabajos que hicimos, mucho antes inclusive de este proyecto regional, fue que trabajamos en la Fabio Baudrit con la variedad Sigra 06 de soya, ¿verdad? Este fue un proyecto de fondo de estímulo y justamente fueron como nuestros primeros pasos en el uso del aquacrop. Y este es un cultivo que ha sido extensamente parametrizado, pero nunca se había validado para nuestras condiciones. Esta es una soya forrajera que, digamos, tiene muchas propiedades útiles para la alimentación de ganado. Entonces, estos fueron los primeros resultados que obtuvimos. Sembramos ¿verdad? Un experimento en campo, le dimos seguimiento, hicimos recolecta de biomasa en el tiempo, estimamos el porcentaje de cobertura y en realidad vimos que el modelo pues sigue bastante bien, digamos, los datos de campo, ¿verdad? Que generalmente eso es lo que uno, salvo que uno sospeche mucho de sus datos de campo, generalmente uno asume que el modelo tiene que, ¿verdad? Apegarse, digamos, tiene que haber una coincidencia, no es como que todos los datos de campo están mal. Y lo mismo hicimos con la biomasa y el porcentaje de cobertura. También tenemos datos de humedad del suelo, de clima, ¿verdad? Que nos permiten como un poco evaluar qué tan bien nos funcionaba el modelo. Entonces, bueno, este fue un primer, digamos, un primer acercamiento. Posteriormente, ya sí tenemos 2 años trabajando fuertemente, digamos, pese a la pandemia y demás, en la evaluación de este modelo para un trabajo de sequía terminal que hacen los compañeros del proyecto, del programa de leguminosas de la Estación Experimental Fabio Baudrit, donde para probar las variedades resistentes a la sequía, pues se induce una sequía a partir de antitud de la floración en variedades que son resistentes a la sequía, ¿verdad? Entonces, para esto montamos el mismo experimento por 2 años, donde teníamos unas parcelas con riego y unas parcelas con sequía, 3 repeticiones para cada una, y utilizamos 2 variedades, la Nambi, que es una variedad tolerante a la sequía. Para los que ven quién quiere ser millonario, esa era la pregunta de que preguntaron una noche de estas. Y la Matambú, que es la de referencia que se utiliza cuando se hacen experimentos con esta variedad resistente. Entonces, lo que se hizo, ¿verdad? Es que se trabajó por 2 años con este mismo diseño y con los datos de la condición ideal de referencia se generó, digamos, un archivo de calibración. Entonces se calibró para tener un archivo en nuestro sistema de Aquacrop que representa realmente la variedad, ¿verdad? Y que sabemos que funciona. Entonces, bueno, se hace un proceso, eso es bastante trabajo, luego se genera ya este archivo de trabajo y luego entonces nos permite evaluar cuáles son los efectos de la sequía realmente en esta variedad, ¿verdad? Y podemos ver, digamos, obviamente a nosotros nos interesa la Nambi, pero comencé con la Matambú el ejemplo.
Entonces vemos qué pasa, ¿verdad? Si realmente el rendimiento que disminuyó en la vida real, por decirlo así, coincide con lo que el modelo está prediciendo. Porque al final lo que queremos es con este modelo poder ir a tomar decisiones de manejo y recomendaciones para productores, ¿verdad? Pero entonces primero tenemos que estar seguros que funciona bien. Entonces, bueno, se tomaron otro montón de datos. Esto es nada más para recordarnos esto, ¿verdad? Que en general necesitamos para una calibración un set de datos de referencia y un campo estresado, que justamente eso fue lo que hicimos. En el año 2019, una de las cosas que observamos y que ya sabíamos que pasaba en ese lote en particular, es bueno, que retiene más agua de la que uno cree, ¿verdad? Y que entonces el problema es que cuando se corta el riego, que es más o menos esta línea gris, el agua no disminuye tan rápido como uno cree. Entonces, por eso no se lograba inducir la sequía terminal y eso traía otra serie de problemas para los trabajos de la prueba de variedades. Este es el tipo de datos, digamos, que se obtienen, ¿verdad? Al final tenemos datos de campo que comparamos con datos modelados y luego vemos parámetros de ajuste, etcétera, que son los que nos permiten entender si el trabajo que se hizo estaba bien o no. Tal vez de las cosas más interesantes para rescatar acá, ¿verdad? Es, bueno, este fue el trabajo que se hizo en el 2019 y lo que se hizo fue ya después con ese archivo, ¿verdad? Comparar qué pasaba cuando inducíamos la sequía en la variedad con sequía. Acá lo que les decía, ¿verdad? Si logran ver la línea verde, ¿verdad? Se supone que en el momento que nosotros quitamos el riego, debería bajar tanto el agua para generar un estrés hídrico, ¿verdad? Sin embargo, eso no ocurre casi hasta 20 días después. Entonces, eso nos permitió, digamos, mejorar el manejo hacia el año 2020, ¿verdad? Donde entonces ya conociendo un poco más el manejo del riego, aunque aquí lo que hicimos fue todo lo contrario, aplicar más riego al principio, ¿verdad? Que es todo esto que ven acá, pero sí se corta el riego mucho antes y sí se logra, ¿verdad? Inducir un poco más la sequía. Se llega al estrés hídrico, que coincide acá con este cierre de los estomas que estábamos midiendo en campo. Sin embargo, sigue siendo un poco tardío para lo que se quería probar, ¿verdad? El resultado final, digamos, para ese año donde se manejó un poco el cierre con los conocimientos del año anterior, es que en efecto se obtuvo, digamos, vean que en el 2019 prácticamente las dos variedades obtuvieron el mismo rendimiento, o sea, con y sin sequía, o sea, que la sequía no le llegó, ¿verdad? Ya en el 2020 sí logramos inducir la sequía con este conocimiento previo. Probablemente faltó, ¿verdad? Pero sí se obtiene, digamos, una brecha en el rendimiento de riego-sequía. Y además lo interesante es que en este año ya se nota, digamos, que el Nambí, inclusive que es el resistente a la sequía, le va mejor, digamos, que la variedad Matembú. Este proyecto, como es financiado por el Organismo de Energía Atómica, tiene toda esta otra sección casi mágica sobre la que les hablaré otro día, que es el uso de isótopos estables del agua extraída a diferentes profundidades del perfil para corroborar las salidas del modelo de Aquacrop, ¿verdad? Porque acá podemos tener una estimación muy real de la evapotranspiración del sistema. Pero esos resultados todavía están en proceso, entonces será para otra charla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, obviamente ya digamos generamos nuestros archivos de calibración, ya hicimos todo eso y ahora lo que nos interesa es ver cómo podemos utilizar ese conocimiento para mejorar el manejo del riego, ¿verdad? Entonces actualmente está casi a punto de siembra la tesis de Catherine Chinchilla, que no es familia mía, pero para determinar si podemos usar Aquacrop para establecer un manejo de riego óptimo. Entonces, bueno, aquí están todos en acción. Carlos Huertas, que es el director de la tesis, ¿verdad? Acá está Catherine y Melissa Fajadas colocando las sondas de humedad para poder, digamos, llevar, ¿verdad? El pulso de la humedad del suelo. Y estos serían los tratamientos que se estarían aplicando. Acá una de las cosas que nos interesa muchísimo es probar el riego deficitario, que como les decía, es este riego que reducimos el contenido de agua cuando la planta realmente no necesita, o sea, se la puede jugar, por decirlo así, con un poco menos de agua, ¿verdad? Y bueno, este es el diseño que hizo Catherine para su
experimento donde se estará probando obviamente el control, ¿verdad? Y pues vamos a tener déficit en etapa vegetativa para ambas variedades y déficit en etapa reproductiva para ambas variedades. Obviamente lo que sigue, y para eso se inscribió también un proyecto para fondos ordinarios de la U, ¿verdad? Y que se espera se pueda hacer, es pues ya comenzar a trabajar con productores. Los compañeros del programa de leguminosas junto con el INTA, pues tienen muchísimos años trabajando con productores en la zona de Sardinal, ¿verdad? Productores que eran productores de melón, que empezaron a producir frijol cuando la época melonera ya no fue tan buena tal vez, y que entonces tienen toda la infraestructura de riego que obviamente hay que mejorar, pero que se podría utilizar para, digamos, para trabajar esto y para que ellos además puedan mejorar sus rendimientos y salir adelante con el cultivo. Bueno, ya como mensaje final de mi presentación, en este año en particular, digamos que el lema del Día del Agua fue darle valor al agua, ¿verdad? Entonces, el agua como la base de la vida, las sociedades y la economía tiene múltiples valores y beneficios, pero a diferencia de la mayoría de los recursos naturales, se ha tornado muy difícil determinar su valor verdadero. Entonces, creo que ese es un mensaje importante que engloba mucho del trabajo que hemos hecho. Y bueno, evidentemente como ningún gran logro se alcanza solo, pues obviamente me queda agradecer a todas las diferentes unidades que han estado involucradas en estos proyectos, ¿verdad? Obviamente al patrocinio, digamos, al Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el que nos ha permitido obtener toda esta capacitación, sobre todo en el uso del modelo, al programa de leguminosas de la Fabio, al programa de ecofisiología de la Fabio Baudrit, bueno, a Marco, Néstor, Carlos Huertas de la Escuela de Agronomía, que se ha involucrado muchísimo, recientemente también a Juan Benavides de la Escuela de Biosistemas, a Didier y a Melvin del SICA, que han estado ahí cuando ha hecho falta, a Juan Carlos del INTA, a todos los participantes del proyecto de RLA 5077, que no los enlisto aquí porque no caben, obviamente con gran apoyo de nuestra oficial técnica y de Magali, nuestra PMO. Margarita García, que es la experta, digamos, en el modelo que nos ha acompañado en todo el proceso. Y bueno, es realmente mágico trabajar con ella, y a los tesiarios que sin ellos pues nada de esto se habría hecho, ¿verdad? Entonces a Gabriel y a Catherine y a Dania, que fue siempre nuestra pionera en este modelo, y a todos los asistentes y otros que han estado involucrados en el proyecto. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Cris. Realmente felicitaciones por todo este gran trabajo y muchísimas gracias por esta excelente presentación. A continuación abrimos el espacio de preguntas. Entonces, si quieren, los pueden hacer en el chat. Si no, yo tengo una pregunta, Cris. Realmente me parece súper interesante este trabajo. Y me gustaría saber cuál, en tus palabras, ¿verdad? ¿Cuál crees vos que ha sido el mayor reto de este proyecto para llevarlo a cabo? Sí, bueno, digamos, yo creo que el proyecto ha tenido retos técnicos y retos administrativos, ¿verdad? Los retos técnicos obviamente han sido, pues, digamos, el aprendizaje que hemos tenido que desarrollar del modelo, que nosotros empezamos con este proyecto que les mencioné, Fondo de Estímulo, empezamos pues de ahí a aprender. Los primeros ensayos que se montaron ni siquiera el tamaño de parcela era adecuado para lo que queríamos evaluar, ¿verdad? Y bueno, los retos administrativos vinieron probablemente ya un poco con la pandemia. Nosotros tuvimos suerte de que mientras todo se cerraba, nosotros nos deslizábamos a la Fabio a terminar de muestrear, y verdad, porque nuestro segundo año de campo fue digamos, en el inicio de la pandemia, pero hay países que no lograron, verdad, que sus ensayos de campo se cortaron. No los dejaban ir al campo, etcétera, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, hay países que empezaron muy bien, pero que eso les cortó
¿verdad? Que hasta ahorita están generando datos de campo para poder validar eso. Entonces eso ha sido, digamos, como un reto. Nosotros somos los únicos trabajando en frijol, entonces no es como que podemos reunirnos con los otros que trabajan en frijol. Pero bueno, hemos aprendido muchísimo. Y bueno, y creo que olvidé mencionarlo, pero casi todos los países, nosotros incluidos, hemos hecho cursos para replicar digamos, el aprendizaje que hemos recibido. Entonces la idea es, ¿verdad? O sea, como que sea una herramienta que se pueda usar a diferentes niveles. Eso ha sido importante. De acuerdo, muchas gracias. En el Facebook, Dania nos dice, muy buena presentación. Gracias. Tenemos la mano levantada de Melvin. Adelante, Melvin. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo va a manejar esto de la transferencia tecnológica a los productores? ¿Es como un proyecto o es a través del INTA? Sí, digamos, esa es la siguiente etapa y nuestra etapa experimental para eso comienza ahorita en noviembre, ¿verdad? Porque no deja de ser como una idea complicada, ¿verdad? Cuando uno le hablan de modelos y cosas, ¿verdad? No hay un app para el celular donde, digamos, el productor pueda hacer ahí. Entonces, la idea es llevarlo primero a los técnicos del INTA, ¿verdad? Y del MAC, por lo menos de esta primera zona. Y ver, digamos, a partir de ellos qué tanto se puede llevar al productor. Digamos, sí, creo que es muy importante para poder llegar al productor, tener cosas en campo donde el productor pueda ver que aplicando esta herramienta, digamos, ¿verdad? Funciona. Entonces, eso es por eso queremos, digamos, ya llegar a trabajar propiamente, salir de la Fabio y llegar a trabajar con productores para manejar, digamos, el riego, el drenaje, etcétera, y poder darles como resultados que puedan ver, digamos. Ese es un poco el plan, pero se aceptan sugerencias. No, está bien, no. Gracias. Muchas gracias, Chris. En el chat tenemos una pregunta de Didier Ramírez que dice, sé que es una pregunta muy abierta, pero por ejemplo, para ponernos en contexto, aproximadamente qué porcentaje del agua se podría disminuir en un riego tradicional de superficie en comparación con un plan de riego con la información brindada por Aquacrop. Muchas gracias, Didier. Esa es una muy buena pregunta y difícil de difícil de responder. Pero, por ejemplo, cuando el proyecto inició, lo que se hablaba ni siquiera era de mejorar, pues sí, digamos, de hecho el objetivo del proyecto dice mejorar en un 10% la eficiencia del uso del agua en los cultivos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se puede mejorar? Pues uno la puede modelar y saber cuánto, pues ojalá fuera un montón, ¿verdad? O sea, ya solo si cambiáramos de sistema de riego, por ejemplo, y pasáramos de riego por superficie a riego por goteo, ya ahí usted tiene una mejora enorme porque son sistemas que de por sí son más eficientes, ¿verdad? Pero el objetivo, digamos, del proyecto es que si nosotros podemos empezar con una mejora del 10%, ya ahí estaríamos digamos, logrando nuestro objetivo. Entonces, no le sé decir cuánto se puede mejorar, pero sí cuánto quisiéramos mejorarla por lo menos de arranque. Muchas gracias. Mario Macís en el chat nos dice, yo solo debo agradecer la presentación, muy clara y no dudo que sea un trabajo complicado y cansado. Muchas gracias, Mario. Wayne Giraldo en el chat también nos dice, excelente charla y aprendizaje. Mi consulta sería, dada la variabilidad de suelos y variedades de cultivo que se utilizan en las diferentes zonas productoras en Costa Rica, ¿debería modelarse Aquacrop para para cada variedad y tipo de suelo? ¿O se manejan estándares generales que puedan aplicar en la mayor medida posible a los cultivos en general? Lo ideal, digamos, lo ideal es que uno pudiera hacer y muchas gracias a Weiner por la pregunta, que le hice muchas preguntas de arroz para ver si le podemos entrar a arroz. Lo ideal es que, digamos, se modele para las condiciones específicas. Entonces, como le decía, digamos, con un set de datos de clima, las características del suelo y los datos fenológicos del cultivo, que era lo que conversábamos el otro día, uno podría hacer, digamos, los primeros pasos, ¿verdad? Y modelarlo para esa zona.
A nivel de la Fabio, por ejemplo, cuando nosotros hicimos este experimento, pese a que es un lote relativamente pequeño, tiene una capa impermeable bastante fuerte en una sección del lote. O sea, de hecho nosotros hicimos, bueno, eso que veían ahí, que era una locura, eran 6 calicatas, o sea, 6 huecos de 1 metro para hacer todas las características físicas. Y en un principio lo hicimos así, con ese nivel de detalle, pero realmente el nivel de detalle se perdía, ¿verdad? En el modelado. Entonces, o sea, en resumen, sí, sería necesario hacerlo, pero digamos, también se puede generalizar dependiendo mucho digamos, de la pregunta que uno tenga. Inclusive el Aquacrop tiene un plugin que llaman Aquacrop GIS para digamos, ya poder trabajar a una escala mucho más grande. Y bueno, está también el uso de tecnologías como ¿verdad? Sensores remotos y fotos de dron y todo eso que uno podría usar, digamos, para una zona relativamente homogénea, trabajar a una mayor escala. Excelente, gracias. Marco Juárez en el Facebook nos dice, excelente, traducir los resultados de sus proyectos al sector productivo. Gracias, Marco. Ok. Melvin, ¿usted fue que se le quedó la mano levantada? Mira, sí, sí, yo terminé ya, gracias. Ok. Tenemos una consulta de Juan Benavides, entonces, adelante, Juan. Hola Juan, Cristina y todos. ¿Cómo está, Juan? ¿Todo bien? Que este modelo, como bien lo explicaba Cristina, no contempla una gran cantidad de cultivos. En realidad la cantidad de cultivos que él tiene validados es pues pequeña en comparación con la diversidad que tenemos, ¿verdad? Pero esto es más bien una oportunidad para nosotros bueno, desde la Universidad de Costa Rica y instituciones públicas, para trabajar en esa línea de validación de muchos productos tropicales, que es de mucha importancia para empezar a utilizar estas herramientas en la región. Creo que podríamos pensar a futuro en esas condiciones que se van a requerir para empezar a validar cultivos. No sé cómo lo ve Cristina en esa línea, viéndolo desde el punto de vista de cultivos tropicales, que tienen pues su complejidad. Sí, no, muchas gracias. Bueno, Juan es el miembro más reciente del equipo de proyecto, ¿verdad? Juan hizo además su doctorado con Margarita en Aquacrop desde el punto de vista de más de riego, así que creo que más bien después tenemos que invitarlo a que nos dé un seminario en el SICA. Pero verdad, la idea justamente es esa, o Gusto. sea, como una vez que vayamos entendiendo cada vez más, entonces poder ir avanzando en los diferentes cultivos y en los diferentes trabajos que estamos haciendo para entender un poco más el sistema y cómo los resultados le pueden ayudar, digamos, al productor en la toma de decisiones, ¿verdad? Como ven, ha sido lento, pero bueno, ahí vamos. Pero sí, Con ese el, sería lo ideal. con el ejercicio de los frijoles que se están haciendo, bueno, en el cultivo de frijol, pues es un avance bastante significativo y como ustedes ir conociendo el programa, ir conociendo todas las montones de características que tiene y después empezar a validarlo en otros cultivos tropicales, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica, pues creo que tenemos una gran ventaja para eso, en lo que es clima. Si bien tenemos mucha lluvia, creo que tenemos la ventaja climática y pues de insumos que nos podría dar la Universidad de Costa Rica para aportar esa validación de tantos cultivos que nos benefician. Sí, claro. Sí, no solo que podemos usar, ¿verdad? O sea, esto está diseñado para trabajar en riego, pero uno también puede trabajar en condiciones de secano, o sea, con precipitación nada más. Esas son cosas que uno puede modelar teniendo buenos datos de clima. Entonces, muchas Y es que gracias. en el trópico, aparte, bueno, hay muchas dificultades, ¿verdad? No solo en la cantidad de agua, plagas y presupuesto para inversión agrícola, que es muchísimo más pequeño que en países templados. Pero este tipo de programas no solo nos pueden brindar
bueno, como mucha gente lo ve, el calendario de riego, las necesidades de riego, sino como usted lo decía bien, la producción. Entonces, creo que ir incentivando esa cultura a los agricultores de predecir cuánto va a producir y qué pueden cambiar para mejorar o mantenerse igual, pero gastar menos, creo que eso a nivel general va a beneficiar mucho directamente pues a todo el país. Ojalá que sí. Bueno. Muchas gracias, Sí, Cristina. gracias, Juan. Muchas gracias. Yo quisiera hacerte una pregunta, Cris. Ok. Digamos, pensando en que, como se estaba hablando, ¿verdad? El potencial que tiene todo esto, el uso de este modelo como para generar beneficios para el sector productivo, para la sociedad, y también como una oportunidad a nivel académico para generar trabajo, ¿verdad? Investigación. ¿Qué consejo podrías transmitir, o sea, qué sabiduría aprendida podrías transmitirle vos a futuros investigadores que quieran empezar a trabajar con este modelo en este campo? Sí, bueno, yo diría que hay mucha sabiduría que transmitir, pero pese a que muchas veces, digamos, cuando vamos a hacer investigación, a veces es criticado desde el punto de vista de, no sé, cuando dan los recursos para hacer un proyecto de investigación, a veces dicen, no, pero de una vez vaya y trabaje con el productor, ¿verdad? Pero yo creo que el tener esta oportunidad de trabajar, digamos, en un ambiente controlado, digo yo, estación experimental, eh, permite un poco más como, ¿verdad? Como la prueba y error. Yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Porque, digamos, en el caso de nosotros, o sea, digamos, los compañeros del proyecto Leguminosas ya están trabajando sus ensayos de sequía terminal en Guanacaste porque ellos no logran manejar la sequía terminal en la estación por este problema de que el suelo retiene mucha agua. Entonces, bueno, nuestro reto ahora con el proyecto nuevo es, ok, podemos manejar el riego de forma tal que pese a que el suelo tiene gran retención de agua y que tiene una tabla ahí flotante, ¿verdad? Y tiene o sea, como una capa impermeable de movimiento de agua, podríamos realmente intentarlo aquí o ya de veras hay que dejar la idea, ¿verdad? Entonces, o sea, yo siempre pienso que hay como que ir en escalas, ¿verdad? Aquacrop no es para invernadero, pero si fuera, yo habría empezado en esa escala, ¿verdad? De nosotros tal vez nuestro primer error que cometimos con la soya fue empezar de una vez donde el productor, ¿verdad? O sea, nos lo hicimos al revés, fuimos donde el productor, después regresamos a la estación. Entonces, sí, tiene una curva de aprendizaje y ahora que hemos estado en este curso esta semana y hace 15 días nos dimos cuenta que todavía no sabemos nada, ¿verdad? Porque siempre hay más cosas, o sea, hay 4 o 5 formas de hacer, digamos, una actividad. Ahora con la tesis de Catherine también hay opciones para trabajar en ambientes protegidos, que cómo determina usted la evapotranspiración, ¿verdad? Entonces yo creo que clave aquí seguiría seguirse moviendo, ¿verdad? O sea, ir buscando recursos para seguirse moviendo y haciendo diferentes pruebas que permitan después obtener resultados transferibles, que al final es lo más importante. De acuerdo, muchas gracias, Cris. Yo creo que no veo más preguntas y realmente estuvo súper interesante. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Les extendemos una cordial invitación para asistir al próximo seminario titulado En el tratamiento de aguas residuales, trato o miento, que será presentado por el ingeniero Ronald Esteban Aguilar Álvarez, investigador y docente de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas de la Universidad de Costa Rica, y que se realizará el martes 26 de octubre, dentro de 2 semanas, a las 3:30 p.m. por estos mismos medios. Muchas gracias de nuevo y espero que pasen una feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias.